Bienvenidos amigos a este programa de A2, en el cual vamos a conversar sobre un tema que suele motivar mucha consulta de parte de padres de familia y maestros. Se trata de los castigos. ¿Qué cosa es un buen castigo? ¿De qué manera se puede aplicar un castigo de tal manera que sea realmente educativo? Y este es un tema que es bastante complicado, a pesar de que está presente en la vida diaria de la escuela y en la vida diaria de la familia. Vamos a empezar tratando este tema con algunas experiencias personales. Vamos a aprovechar nuestra propia experiencia y vamos a preguntarle a Roberto, ¿cuál ha sido el principal castigo que has tenido que sufrir, vivir en tu infancia y del cual seguramente te quedarán algunos recuerdos? Más que algunos recuerdos, eventualmente también algunas cicatrices, no físicas, dicho sea de paso. La verdad nunca me pusieron un dedo encima. El castigo era un cierto hielo, una cierta indiferencia. Por ejemplo, podían hacerme sentir que estaban muy molestos conmigo, dirigiéndome la palabra solo cuando era absolutamente indispensable, buenos días, buenas noches. Y créeme que eso era especialmente dramático para mí. Lo interesante es que mis amigos me envidiaban ese castigo, sobre todo aquellos amigos que recibían castigos físicos. Y yo recuerdo más de una vez, muchas veces, el haber deseado un sopapo, una cachetada, porque era o me parecía a mí algo que terminaba en un segundo, en un ratito, y que no significaba esta especie de sentimiento de aislamiento afectivo. Y en ese sentido llegué a la conclusión hace no demasiado tiempo que uno termina siempre por envidiar el castigo que no tiene, ¿no? ¿Y a ti cómo te castigaban? Bueno, yo recuerdo que mi papá sobre todo tenía un enfoque muy particular de lo que era la equidad. Es decir, si mi hermano se portaba mal, nos castigaban a los dos. Y entonces teníamos que aprender a vivir juntos las buenas y las malas como hermanos. Y el castigo solía ser encerrarnos para leer una cierta cantidad de páginas de unos libros que mi papá consideraba el libro que yo debería haber leído. ¿Y tú lees muchos libros actualmente? Bueno, he tenido ondas. Han habido épocas en que no quería leer nada, obviamente, porque no quería sentirme castigado. Pero ya después, creo yo, con el desarrollo de la vida profesional, he ido reencontrándome con los libros y he ido superando, por lo tanto, el castigo pasado. Pero creo que es un tema que da mucho para pensar. Muchas veces como educador, como profesor, me pregunto, se escribe tanto sobre la disciplina, se escribe tanto sobre los aspectos del estímulo positivo al aprendizaje, se escribe muy poco sobre el castigo, se escribe muy poco sobre aquellos aspectos que no son tan agradables finalmente, porque un padre, una madre, un maestro sensato, común y corriente, pues no le gusta castigar. Pero obviamente tiene que asumir una responsabilidad cuando algo no anda bien, cuando los chicos transgreden los límites. Pero por eso queda siempre pendiente la pregunta, ¿qué es un buen castigo? ¿Cómo relacionarnos con los transgresores para que ellos corrijan realmente las actitudes inadecuadas y procuren portarse de una manera que sea socialmente más adecuada, ¿no? Y yo personalmente no encuentro respuestas fáciles, obligan mucho al adulto a evaluar todo el tiempo qué está pasando con mi hijo, qué está pasando con mi alumno y cuál es el castigo apropiado, y no siempre es el mismo para todos. No siempre es el mismo para todos, y creo que este inicio que nos involucra personalmente es importante porque justamente la filosofía de cada familia y de cada padre con respecto a qué hacer cuando hay una transgresión, o qué hacer frente a una conducta inadecuada, o qué hacer frente a un reto a nuestra autoridad y a los límites que nosotros planteamos como adultos, tiene que ver con la experiencia propia de castigo. Yo creo que
si uno, como padre o como educador, no hace una reflexión sincera y muy abierta acerca de lo que ha significado para uno el castigo, difícilmente va a poder, digamos, tener una actitud y encontrar, como tú señalabas, respuestas. Quizás sería importante hablar de eso, ¿no? La palabra misma, castigo, molesta. Creo que a todos quienes, sobre todo, tenemos la tarea de educar, de tratar de entender, la idea de castigarnos nos genera una cierta zozobra, una cierta angustia. Y además nos compromete, ¿no? Porque el castigo no es solamente digamos, a la persona que transgredió. El castigo lo vive también el que aplica el castigo y tiene que tener la capacidad de pensar en lo que está haciendo cuando castiga. Yo recuerdo una anécdota como educador, cuando recién me iniciaba como profesor propiamente, tenía en clase a un alumno que molestaba todo el tiempo. Conversaba, molestaba, se reía. Y en un momento dado, y yo me sentía por supuesto mal, en un momento dado le digo, oye, ¿no tienes nada mejor que hacer? Y él me contesta, no. Y yo monté en cólera, le digo, fuera. Y después me quedé pensando, qué injusto. Es decir, yo he provocado la situación, pero como soy más fuerte en mi rol de profesor, yo lo castigo a él, pero por algo que yo provoqué. Afortunadamente en ese momento tuve la lucidez de darme cuenta, acercarme a este muchacho, disculparme porque creo que correspondía y curiosamente desde ese momento dejó de molestar. Me imagino, y creo que algo que tú has señalado, León, que me parece muy importante, un castigo lo viven el castigador y el castigado, y vamos a tratar de entender de una manera franca y abierta, como lo hacemos en De a Dos, cuál es la dinámica que se genera, las circunstancias en las que se da y qué recomendaciones podemos hacer a los televidentes que nos están viendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con De a Dos.